Hola muchachos, ¿cómo están? He decidido hacer esta serie de videos para que dejemos lista una parte muy importante que es los conceptos básicos de equilibrio, de fuerzas y momentos a nivel de estática. He sentido que tienen ciertos vacíos con esto y por eso pretendí hacer esta serie. La intención no es ser muy analítico, no es ser muy teórico e intentar resumir de la forma más pragmática y sencilla posible ciertos conceptos que considero fundamentales para que podamos avanzar adecuadamente en el curso. Esta es la primera parte. Acá me voy a enfocar en el inicio que son fuerzas y momentos. Vamos a conversar un poquito de eso y bueno, pues espero que les guste. Como les mencioné, esta primer parte, este primer video va a estar enfocado en los conceptos de fuerzas y momentos. Vamos a dejarlos bien claritos. ¿Por qué? Porque es fundamental pues, para el desarrollo del curso. Finalmente, todo lo que le llega a una estructura como carga son precisamente fuerzas y momentos y es muy necesario que tengamos súper claros esos conceptos. Lo primero que vamos a trabajar es la fuerza. A la fuerza la vamos a definir como un vector deslizante. ¿Qué significa que sea un vector deslizante? Significa que la podemos mover a lo largo de una cierta línea. Esa línea tiene un nombre muy bonito, muy emperifollado. Se llama la línea de acción de la fuerza. Cada una de las fuerzas que están acá arriba tiene una línea proyectada que va por el eje de la fuerza. Nosotros simbólicamente expresamos las fuerzas como si fueran flechas en el espacio y la línea por la cual se puede deslizar el vector es una línea que es colineal al vector y que va del infinito al infinito. Tengamos en cuenta que se le llama deslizante porque el efecto neto de la fuerza sobre la estructura o el sistema en el que esté actuando es el mismo independiente de la posición del vector dentro de esa línea. Aquí está la clave, dentro de la línea. ¿Qué me refiero con eso? Esta fuerza de 10, por ejemplo, podría estar acá. Qué pena, muchachos, podría estar aquí. O podría estar aquí. Y el efecto de esta fuerza F sería exactamente el mismo si estuviera aquí arriba o si estuviera aquí abajo. ¿Por qué? Porque se deslizó a lo largo de su línea de acción. Ya que estamos mencionando tanto ese concepto, pues es importante definirlo. La línea de acción de una fuerza es una línea imaginaria, es un rayo imaginario que se extiende hasta el infinito. El vector fuerza es un vector deslizante porque podemos asumir que en cualquier posición dentro de su línea de acción ejerce el mismo efecto en el sistema. ¿Qué nos referimos con eso? Por ejemplo, si tuviéramos un sistema como este, si yo tengo una fuerza acá P, esta fuerza podría estar de hecho aquí abajo, no necesariamente sobre la estructura. Yo la puedo deslizar sobre esta línea, que es la línea de acción de la fuerza. Y para efectos prácticos, la estática general del sistema, ojo, la estática general del sistema sería la misma. Quiere decir eso que yo puedo desplazar a lo largo de una línea de acción, y hago mucho énfasis en eso, a lo largo de la línea de acción, una fuerza sin cambiar el efecto general sobre el sistema. Y ustedes estarán preguntando a qué me refiero con cambiar el efecto general. Y es que en un sistema con esta sola fuerza F de 25, este sistema no tiene momentos si solamente existe esta fuerza. Si yo hago sumatoria de momentos alrededor de cualquier punto, como esta fuerza solamente existe sobre esta línea de acción, la fuerza no tiene distancia o brazo de palanca. Más adelante vamos a definir bien el concepto de brazo de palanca. Por lo tanto, no puede generar un momento. En el instante en el que yo saco esta fuerza F de su línea de acción y la dibujo a una cierta distancia, le agrego un brazo de palanca y genero un momento. A eso es a lo que nos referimos con el momento de una fuerza, y eso es lo que quiere decir que la fuerza sea un vector deslizante, que siempre y cuando se mueva dentro de su línea de acción no va a generar momentos. Entonces, si yo tengo originalmente mi fuerza F aplicada en el punto A y yo decido mover a mi fuerza F desde A hasta el punto P, mire que la fuerza F sigue siendo exactamente la misma, de 15, pero tiene que aparecer un momento, aquí lo llamo MP, que compense el desplazamiento de la fuerza. Este momento que aparece es muy importante porque es el que regresa al equilibrio del sistema respecto al punto A. Eso es muy importante.
el momento que aparece regresa al equilibrio del sistema respecto al punto A. Antes de ahondar en esto, quiero definir muy bien el concepto del brazo de palanca. Acá tenemos una imagen similar a la anterior. Tenemos nuestra fuerza F aplicada en el punto A, tenemos su línea de acción. Si yo desplazo mi fuerza F al punto P, la estoy dotando de un brazo de palanca de 1.05 metros, supongamos que estamos trabajando en sistema internacional, por lo tanto aparece un momento MP que es igual a 15,76. Este momento es simplemente mi fuerza por mi distancia. Si usted multiplica 15 por 1.05, va a obtener 15.76. ¿Qué es lo que pasa de especial con este momento? Que si yo hago sumatoria de momentos alrededor del punto A, si yo digo sumatoria de momentos en Z alrededor del punto A, positivo contra reloj, este sistema va a estar en equilibrio rotacional. ¿Por qué? Porque este momento de 15,76 compensa el momento que me hace la fuerza desplazada. Noten que el sistema sigue estando en equilibrio rotacional, porque la sumatoria de momentos respecto al punto A, que es el punto sobre el cual la fuerza estaba originalmente, sigue siendo cero, porque originalmente cuando mi fuerza estaba ubicada en el punto A, no hacía momentos respecto al punto A. Entonces este momento es el momento de compensación, que aparece porque yo desplacé mi fuerza de su línea de acción y esta necesita generar un momento para que se conserve el equilibrio respecto al punto de aplicación original. Ese es como todo el misterio alrededor del momento de una fuerza. Acá lo vamos a ver con más detenimiento. Démonos cuenta de varias cosas. Yo tengo mi fuerza F acá. Mire que la puedo estar desplazando por donde yo quiera. Pero lo importante que quiero que notemos en esta parte es que el momento siempre me va a dar cero respecto al punto A original. Mire que ahora si la desplazo casi que sobre su línea de acción, el momento es casi cero que se genera aquí, pero que siempre respecto al punto A, la sumatoria de momentos me tiene que dar cero. Y que este momento que está apareciendo aquí adicional aparece porque yo desplacé la fuerza F. ¿Me hago entender? Originalmente mi fuerza F estaba actuando sobre este punto A en esta línea de acción. Sobre esa línea de acción mi fuerza F no genera momentos. En el instante en el que yo decido trasladar mi fuerza F hacia el punto P, para que la sumatoria de momentos alrededor del punto A siga siendo cero, tiene que aparecer un momento que es el momento de compensación, que nuevamente se los digo, es simplemente la fuerza F por su brazo de palanca, como lo podemos ver acá. Fuerza por D, que es su brazo de palanca, menos el momento de compensación. Entonces, para resumirlo y concluirlo, cuando yo desplazo una fuerza de su línea de acción, cuando yo la saco de su línea de acción, debe aparecer un momento flector alrededor del eje Z, si estamos trabajando en los ejes coordenados del curso, X, Y. Y el objetivo de ese momento es compensar el desplazamiento de la fuerza, de manera que la sumatoria de momentos alrededor del punto original siga siendo cero, porque cuando yo tenía la fuerza actuando en A, el momento era cero. ¿Correcto? Con eso damos por concluido el concepto de fuerza y de momento asociado a una fuerza. Ahora vamos a hablar del concepto de momento, y para entender el concepto de momento vamos a introducir el concepto de un par. De forma similar a lo que estábamos trabajando, vamos a suponer ya no que tenemos una sola fuerza, sino que tenemos dos fuerzas. Estas dos fuerzas tienen las siguientes condiciones. Las dos fuerzas son iguales y opuestas. Y están separadas a una cierta distancia D, que es su brazo de palanca. Recuerden, muchachos, que las distancias de los brazos de palanca se miden estrictamente perpendicular a las líneas de acción. En esta imagen que tenemos aquí a la izquierda podemos ver las dos fuerzas. Tengo una fuerza F de 25 que va hacia la derecha, una fuerza F de 25 que va hacia la izquierda. Ambas fuerzas son paralelas, una de las condiciones para considerarlo un par. Están separadas a una distancia D de 3 metros.
A diferencia del caso anterior, donde teníamos una sola fuerza, ese sistema de una sola fuerza no estaba en equilibrio translacional, es decir, la sumatoria de fuerzas no daba cero, daba el valor de la fuerza F. Pero la sumatoria de momentos sí daba cero. Ahora en este sistema, cuando yo tengo un par de fuerzas, nos vamos a dar cuenta que la sumatoria de fuerzas da cero, porque estas dos se anulan por ser iguales y opuestas, pero la sumatoria de momentos no da cero. Acá podemos ver la expresión del momento. Yo conozco las distancias de cada una de las fuerzas, por lo tanto, para calcular el momento alrededor del punto P, sería simplemente multiplicar 25 por 1.76 y 25 por 1.24, que es justo y precisamente lo que tengo acá. Ahora, noten que yo alternativamente puedo simplemente multiplicar 25 por el brazo de palanca entre las dos fuerzas. ¿Por qué? Porque entendiendo lo que habíamos hecho previamente de la fuerza como un vector deslizante, si yo tomo esta fuerza F y la traslado a esta línea de acción de la otra fuerza F, ambas fuerzas se van a anular, pero va a quedar presente el momento de las dos fuerzas, que sería la fuerza por la distancia. Eso nos lleva a pensar algo muy importante. ¿Por qué me está dando lo mismo multiplicar por 3 completo o multiplicar las dos fuerzas por estas distancias? Y aquí lo vamos a ver con mayor detenimiento. Mire que aquí tengo dos casos donde no solamente he rotado las fuerzas, mire que el grado de inclinación de estas fuerzas no es el mismo a la izquierda que a la derecha, no obstante el valor de las fuerzas y la distancia entre las fuerzas sí es la misma. Acá a la izquierda yo estoy tomando momentos respecto al punto P, que está ubicado en 5.52 y 1.71, esas son sus coordenadas, pero aquí a la derecha estoy tomando momentos respecto a otro punto P, que está ubicado en 6.05, 428. Y en ambos casos sigo obteniendo el mismo valor del momento. Vamos a ver, y se puede demostrar fácilmente, que independiente de la ubicación del punto P en el espacio, estas dos fuerzas, independiente de donde esté el punto P donde estamos tomando momentos, estas dos fuerzas siempre van a ser un momento igual a la magnitud de la fuerza de una de ellas por la distancia entre las dos. Independiente. Eso lo podemos ver con más detenimiento acá. Puedo rotar las fuerzas, mira que estoy cambiando la inclinación y al cambiar la inclinación estaría modificando las distancias. Mira que puedo modificar el punto alrededor del cual voy a tomar momentos, pero mira lo importante, siempre estoy obteniendo como momento 75. Siempre, independiente de donde yo ponga el punto P o de la inclinación que tengan estas fuerzas, siempre tengo 75. ¿Cuándo me va a cambiar? Cuando altero o la magnitud de la fuerza o la distancia del brazo de palanca entre las fuerzas. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy importante de por qué llamamos al momento como vector libre. Independiente del punto de aplicación de un momento, porque el punto de aplicación lo vamos a entender como este punto donde estamos tomando la sumatoria, independiente de donde yo tome momentos, el momento siempre me va a dar lo mismo. Entonces yo puedo ubicar un momento en el origen o en 10,4 o en infinito como infinito y el efecto del momento va a ser el mismo. Entonces el momento es un vector que está libre en el plano. Eso tiene que ver pues por la tridimensionalidad, porque el momento termina siendo un vector que es perpendicular y X. No importa en este momento esa situación. Lo que quiero que entendamos es que no importa la ubicación del momento en el plano, su efecto siempre va a ser el mismo. Ojo, eso siempre y cuando estemos alojados en la estática del sistema. Para tener en cuenta deformaciones o efectos internos de barras, obviamente va a ser relevante. Definidos ya los conceptos de fuerza y de momento, vale la pena que empecemos a conversar sobre sistemas de fuerzas. Hay un cierto sistema de fuerzas que es de particular interés para nosotros, son los sistemas de fuerzas concurrentes. Como pudimos ver cuando explicamos el concepto de fuerza como vector deslizante, una fuerza no hace momento alrededor de un punto que esté ubicado sobre su línea de acción. Quiere esto decir que si dos fuerzas son concurrentes, quiere decir que sus líneas de acción se intersecan. Al existir ese punto en común, quiere decir que esas dos fuerzas no hacen momento en ese punto.
Cuando yo tengo un sistema de fuerzas concurrentes, si todas las fuerzas son concurrentes en un mismo punto, eso quiere decir, eso quiere decir que no se genera un momento en el sistema. Y de hecho, eso es lo que uno está buscando cuando está verificando el equilibrio rotacional, que la sumatoria de momentos sea cero. Es decir, notemos esto tan poderoso. Si yo tengo una estructura, una cierta disposición de apoyos de tal forma que todas las reacciones coincidan en un punto, si la fuerza externa aplicada en la estructura no pasa por ese punto, la estructura va a ser inestable. ¿Por qué? Porque como todas las fuerzas concurren, todas las fuerzas de reacción concurren a un mismo punto, estas fuerzas de reacción no pueden generar momento. Así que si se le aplica una carga a la estructura, que no pase por ese punto, esa carga respecto a ese punto sí va a generar momento y la estructura no va a tener cómo responder ante ese momento y no va a estar en equilibrio rotacional. Es uno de los puntos más importantes de la estática y normalmente pasa, ustedes lo pasan por obvio y no lo revisan cuando atienden o analizan una viga. Esto que les acabo de mencionar, quiero dejarlo súper claro con un ejemplo. A ver muchachos, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, pero con los siguientes tipos de apoyo. Vamos a tener un rodillo y estos rodillos van a estar inclinados. Sabemos por teoría que este tipo de rodillo, este tipo de apoyo solamente genera una reacción. Estas van a ser mis reacciones. Esta va a ser mi reacción R1, esta va a ser mi reacción R2. Esta reacción, al estar en unos ejes distintos a los ejes del curso XY, va a generar, tiene una componente en X y una componente en Y, pero la reacción como tal es una sola. Entonces ahora veamos las líneas de acción. Yo puedo extender la línea de acción de esto, y disculpan mi maravilloso trazo, y puedo extender también esta línea de acción. Estas dos reacciones se cruzan aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos reacciones se hacen cero acá. Si yo llegase a colocar, por ejemplo, una fuerza externa, P, en este punto, como la línea de acción de P pasa por el punto en cuestión, por lo que acabamos de mencionar, el sistema está en equilibrio rotacional. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas concurren a un mismo punto, es decir, todas las fuerzas se pueden desplazar a este punto sobre su misma línea de acción, por lo tanto tienen brazo de palanca respecto a ese punto, es decir, la sumatoria de momentos es cero. Quiero hacer mucho énfasis en eso, por eso lo repito tanto. Si todas las fuerzas del sistema concurren a este punto, tenemos el equilibrio rotacional asegurado. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco aquí una carga Q? La línea de acción de la carga Q es esta, por lo tanto se intersecta con la reacción 1 en este punto y con la reacción 2 por acá si hacemos la extensión. ¿Qué nos está diciendo esto, muchachos? Que cuando la carga Q y la reacción 1 hacen momento 0, la reacción 2 hace momento distinto de 0, o viceversa. Cuando la carga Q y la reacción 2 hacen momento 0, la reacción 1 hace momento distinto de 0. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la viga nunca va a estar en equilibrio rotacional. La sumatoria de momentos en Z nunca va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque las dos reacciones son concurrentes. A este tipo de sistemas los llamamos estáticamente condicionados. ¿Por qué? Porque este sistema solamente es estable cuando las cargas externas aplicadas coinciden con el punto P. Solamente en esa situación este sistema va a ser estable. De cualquier otra forma, no. Sí, uno podría buscar agregar momentos de tal forma que se anulen los efectos adicionales, pero ya eso sigue estando dentro del marco del condicionamiento estático. Si yo coloco cargas fuera de este punto de acción, no voy a obtener nunca el equilibrio asegurado. Ahora, ¿qué pasaría si ya la viga fuera de esta manera? Como este apoyo sí genera dos reacciones, una en X y una en Y, la resultante de este apoyo va a tener un cierto ángulo θ
que es función de las cargas externas, mientras que el ángulo de este apoyo es función de la geometría inicial. El ángulo que va a tener esta línea de acción, alfa, este ángulo depende de cómo está el apoyo desde el comienzo del problema. Este ángulo teta va a depender de las cargas que le lleguen a la viga. Por lo tanto, este ángulo teta se va a adaptar para que todas las todas las líneas de acción sean concurrentes y la viga esté en equilibrio. Entonces resumamos eso muchachos, que es muy poderoso. Podemos hablar del equilibrio de fuerzas, del equilibrio rotacional de fuerzas, siempre y cuando todas las líneas de acción sean concurrentes a un mismo punto. En caso de que no todas las líneas de acción sean concurrentes a un mismo punto, muchachos, ¿qué nos va a estar pasando? Vamos a tener un equilibrio condicionado. Vamos a tener un equilibrio condicionado. Ojo, cuando digo todas las fuerzas, estoy hablando tanto de las reacciones como de las cargas externas. Ambas. Tanto reacciones como cargas externas deben concurrir en el mismo punto para que se cumpla esta primera condición, y aquí lo dice claro. En el caso de que las reacciones del sistema ya estén previamente dispuestas, es decir, tengan unos ciertos ángulos que ya definen cuál va a ser el punto donde se intersecten, porque recordemos que hay ciertos apoyos como el pasador, cuyo ángulo de reacción depende de las cargas externas, mientras que el rodillo, su ángulo de reacción depende solamente de la geometría, de cómo está dispuesto el apoyo. En situaciones donde tengamos apoyos de esta índole, donde ya tenemos el ángulo definido, solamente vamos a estar estables si las cargas externas se aplican en el punto de concurrencia. Y por eso se llama un sistema estáticamente condicionado. Eso es importantísimo, muchachos. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Porque uno puede tener sistemas con n.000 apoyos, n.000 reacciones, y aún así ser inestables. Muchachos. Por ejemplo, yo puedo hablar de una viga simplemente apoyada con un apoyo acá, un apoyo acá y un apoyo acá. Y si estas líneas de acción todas concurren, aquí voy a aplicar el teorema del punto gordo, todas concurren en este punto, este sistema, aunque tenga 3 reacciones verticales, que uno podría decir que es hiperestático por eso, este sistema es inestable, porque la línea de acción de todas las fuerzas concurre en este punto. Entonces, si yo coloco una carga acá, P, distinta de estas, voy a tener un problema. Listo, muchachos. Con eso cerramos esta parte de la concurrencia de fuerzas y la importancia en sistemas. Esto siempre hay que revisarlo, y en todos los libros de estática desde el comienzo se lo mencionan a uno durísimo. Por eso quería dejarlo claro. Más adelante, cuando haga y revise ejercicios de indeterminación estática y cinemática y de estabilidad, voy a retomar esto y vamos a hacer ejercicios con mayor profundidad. Pero por ahora quería dejarlo hasta ahí. Adicional, que es muy relevante mencionar en este caso, de las fuerzas es su invariancia. Formalmente una fuerza es un tensor. Y hay unos tensores muy importantes en la física que son invariantes ante transformaciones de coordenadas. Eso suena muy rimbombante y muy plop, entonces vamos a desmenuzarlo. La fuerza existe en un cierto sistema de coordenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos a esta fuerza F. Esa fuerza está en un plano, tiene una cierta magnitud. Para yo describir esta fuerza F, yo necesito definir un sistema de ejes para poder hablar de las direcciones de la fuerza, perdón. Entonces aquí les estoy mostrando dos ejemplos. Acá tenemos a la izquierda un sistema XY, acá a la derecha tenemos un sistema UV. Ambos sistemas de ejes son válidos. En general y por facilidad siempre vamos a buscar que los sistemas de ejes que elijamos sean perpendiculares unos con otros. Eso ya es por cuestiones de facilidad a la hora de expresar las componentes, para que no hayan efectos cruzados. Pero esta fuerza F yo la puedo describir tanto en X y Y como en U y V. No hay ningún problema con describirla con el uno y con el otro. Hay sistemas de coordenadas donde va a ser mucho más sencillo describir una fuerza que en otra. Por ejemplo, si yo definiera un sistema NW, en este sistema NW donde la fuerza F es paralela al eje N, la fuerza F solamente tendría una componente, estaría completamente en N. Aquí en X y Y
yo tengo una componente que es F proyectada en X y tengo otra componente que es F proyectada en Y. Esta misma fuerza F en los ejes U y V tiene las mismas características. Acá yo tengo F proyectado en U y yo aquí tengo F proyectado en V. Acá es donde viene lo importante. La fuerza F es la misma en ambos sistemas de coordenadas, la magnitud es la misma. Ahora bien, la forma de explicar o de describir la fuerza es distinta, porque las componentes en los ejes son diferentes, porque son ejes distintos, pero la fuerza F es la misma. Se le llama invariante porque es la misma en cualquier sistema de coordenadas. Que sus componentes sean distintas no importa. Finalmente, f proyectado en u al cuadrado más f proyectado en b al cuadrado, la raíz de esa suma me va a dar f. Así como acá, la raíz cuadrada de f proyectado en x al cuadrado más f proyectado en y al cuadrado me va a dar f. La fuerza no cambia. Entonces, aquí quiero que hablemos de una de las propiedades heredadas de esto y tiene que ver con las proyecciones. En esta imagen que estamos viendo aquí en la parte superior, les estoy mostrando la fuerza F sobre un sistema de coordenadas U y V. Esta fuerza F, yo la estoy describiendo con sus componentes F proyectado en U y F proyectado en V. Aquí a la derecha, como podemos ver, yo tengo la fuerza F, su componente en los ejes X y Y de toda la vida, y aquí adicionalmente estoy mostrando los componentes en X de la proyección de F en U y de la proyección de F en V. Puede ser enredado, pero párenme bolas. Este vector que estamos viendo acá, F proyectado en U, yo este vector por sí mismo lo puedo escribir en X y Y. Y este vector FU va a tener una componente en X, que es FUX, y va a tener una componente en Y, que es FUY. De la misma manera, F proyectado en B va a tener una componente en Y y va a tener una componente en X. ¿Por qué es importante esto que les menciono? La suma de las componentes en X de este sistema diferente a X y Y, la suma de las componentes en X del sistema V tiene que ser igual a la componente en X original y la suma de las componentes en Y tiene que ser igual a la componente en Y original. Eso lo podemos ver con mayor detenimiento acá. Miren que yo puedo definir un vector f, lo puedo mover, aquí a la derecha podemos ver que es lo mismo. Puedo empezar a modificar los ángulos, los ejes u y v, y noten lo importante. Estas dos distancias siempre se compensan para darme fx y lo mismo estas dos siempre se compensan para darme fy. Cuando uno está trabajando en ejes locales, cuando uno tiene una estructura compuesta de varias barras que tienen distintos ángulos, por ejemplo esta, cada una de estas barras tiene un ángulo distinto, por lo tanto cada una de estas barras va a tener un sistema de ejes particular. Los ejes particulares del curso son los ejes de resistencia N y V. Cada una de estas barras tiene un eje N y un eje V particular. No obstante, cuando yo describa las fuerzas internas de esta barra en los ejes N y V, ¿por qué N y V? Porque N es la carga axial y V es la cortante. Por eso resultan muy útiles esos ejes diferentes a los globales. Pero cuando yo quiera ya hablar de la estructura como un todo, a mí me interesa hablar de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Por lo tanto, la suma de las componentes en X de N y V para la primera barra, la suma de las componentes en X de N y V de la segunda, la suma de las componentes en X de N y V de la tercera, la suma de las componentes de N y V de la cuarta, me van a dar la fuerza total en X del sistema, que debería ser cero si está en equilibrio. Entonces, por eso quería hacer mención de esto, de la invarianza de la fuerza, que no importa el sistema de coordenadas en los que uno lo esté trabajando, finalmente siempre se sostiene esa magnitud y yo la puedo estar expresando entre sistemas de coordenadas diferentes por conveniencia, pero al final
todo me tiene que cerrar y sumar. Con todo esto que hemos dicho, podemos llegar a uno de los temas más importantes y es la reducción de sistemas a una fuerza par. Entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que llevamos hasta este momento, que ya se ha hecho un poquito larga la presentación y el video. Vimos que las fuerzas son vectores deslizantes, que siempre y cuando yo las mueva a lo largo de su línea de acción, no generan momento y están en equilibrio, que al momento de yo sacarla de su línea de acción se va a generar un momento, valga, suena charro, pero así es, que al instante de moverla de su línea de acción se va a generar un momento. Vimos que los momentos son finalmente un par de fuerzas. Vimos que no importa el sistema de ejes donde yo elija trabajar la fuerza, siempre a final de cuentas en el sistema general me tiene que dar lo mismo. Entonces, cuando yo tengo ya un sistema de fuerzas, como las que estamos viendo en pantalla, yo puedo elegir un sistema global para todas las fuerzas y empezar a descomponer. Podemos ver que la fuerza U tiene una componente en X y Y, la fuerza W, X y Y, y así para todas. Notemos entonces que ya podemos olvidarnos de la fuerza original, que tenía una cierta inclinación, porque ya conocemos todas las componentes en los ejes globales en los que estamos trabajando. Ya tenemos las componentes X y Y. En este punto podemos, digámoslo así, totalizar el sistema. Todas las componentes X yo las puedo agrupar. Para agruparlas yo las tengo que sumar estando sobre una misma línea de acción. Entonces, para yo poder sumar tranquilamente todas las componentes X, las debo de llevar a un mismo eje común. Entonces yo las voy a llevar al eje X para calcular una fuerza total en X. Esa fuerza total en X es simplemente la sumatoria de las componentes en X. Dense cuenta que esto no es igual a 0. Esto es igual a la fuerza total en X. Ojo, ¿por qué les dije que lo tenía que llevar a un mismo eje? Porque no todas están sobre la misma línea de acción. Entonces ahorita vamos a tener que agregar los momentos asociados a cada fuerza. Lo mismo yo lo puedo hacer con las fuerzas en Y. Yo puedo desplazar cada una de estas componentes hacia el eje Y. Y simplemente sumar después. ¿Y esto qué me va a dar? La fuerza total en Y. Y como he desplazado fuerzas en X y fuerzas en Y a un eje en particular, es decir, las he sacado de su línea de acción, han aparecido momentos. Y miren que los momentos son simplemente una fuerza por una distancia. Veamos, por ejemplo, para la fuerza UX, UX tiene esta distancia en Y, y respecto a mi punto de origen, que es donde estoy tomando momentos, me está haciendo un momento contra el reloj, entra positivo. AX tiene esta distancia y respecto al punto O me está haciendo un momento negativo. Y de la misma forma para cada una de las cargas. ¿Qué me confiere esto? ¿Qué ventaja me da? Que he reducido el sistema de 8 cargas en este caso a simplemente una fuerza total en X, una fuerza total en Y un momento total en Z. Adicionalmente, muchachos, acá hay una resultante que sería la fuerza total, y esa fuerza total no deja de ser simplemente la raíz cuadrada de la fuerza total en X al cuadrado más la fuerza total en Y al cuadrado. De esta manera hemos descompuesto un sistema de muchas fuerzas a una sola incluso, asociado a un momento. Y esto nos permite una flexibilidad muy grande porque podemos trabajar sistemas con demasiadas fuerzas de forma sencilla y compacta. Con esto damos por terminado esta primera versión. Espero que les haya gustado. Escucho comentarios de su parte. Estaré subiendo la siguiente parte en los próximos días. ¿Todo bien, muchachos? Hasta la próxima.